quiero traer a tu memoria nuestras raíces que no solo se anclan en el nacimiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, durante la fiesta de Pentecostés, donde la iglesia nació y comenzó a desarrollarse y comenzó a impactar el mundo romano, y de ahí en adelante las ciudades y comunidades conocidas en esa época, y todos los lugares donde el evangelio proclamado llegaba eran sociedades, eran familias y sociedades que estaban siendo cambiadas, que estaban siendo transformadas. Y Dios no solo usó a hombres que emprendieron viajes misioneros, y tenemos a los primeros misioneros, el apóstol Pablo, Pedro, etcétera, sino que también usó la persecución sobre su iglesia para que el evangelio pueda correr. Esto es lo que quiero traer a tu memoria en esta mañana. Quiero que nuestro corazón vuelva a arder, porque hoy tenemos la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios tuvo costo de sangre en la cruz, y a lo largo de los años, a lo largo de la historia, hubo derramamiento de sangre por llevar el evangelio a cada rincón del mundo conocido. La pregunta que pretendo responder en esta mañana es: ¿por qué la reforma aún importa? ¿Por qué la reforma aún importa? En los años después de Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, alrededor del año 300, 400 después de Cristo, la iglesia comenzó a caer en un deterioro progresivo, tanto en el entendimiento bíblico, teológico, como en el entendimiento de lo que era la moralidad. Se produjo en esa época una amalgama entre la iglesia de ese entonces y el poder político, cuando Constantino, un emperador, abrazó la fe cristiana. Varios historiadores coinciden en que se abrazó o no de manera genuina, pero el impacto que tuvo este acercamiento a la fe cristiana llevó a que las persecuciones se detuviesen. Provocó que varios de los principios, o muchos de los principios de los cristianos fuesen implementados dentro del imperio romano. De hecho, Constantino, como una señal de su conversión y de su acercamiento a abrazar los principios de la iglesia cristiana, lo que él hizo es recibir a muchos que habían sido perseguidos. Entonces llegaron a su palacio gente que no tenía una mano, gente que no tenía pies, gente que había sido maltratada, que había sido encarcelada, gente que había sido despojado de uno de sus ojos. Y la historia narra que él recibió y abrazó, e incluso tomó a uno de estos que no tenía un ojo, y tomó su cabeza y besó en la cuenca de su ojo, como una señal de su acercamiento, repito, hacia los valores y principios de la iglesia cristiana en ese momento. Pero lo trágico alrededor de esto, como señalé, es que comenzó a mezclarse los principios de los cristianos, los valores del cristianismo, con la cultura pagana del imperio, lo que terminó en una corrupción religiosa cerca del año 486. Recuerda que esta es nuestra historia, esta es tu historia siendo cristiano y es mi historia. Entonces, el poder contemplar esto, tú vas a notar que nos va a ayudar a apreciar y a valorar lo que tenemos hoy. Muchos historiadores coinciden que el año 400 es el periodo en que la iglesia y la sociedad entraron, escucha bien, en un oscurantismo de aproximadamente 1000 años. Un oscurantismo aproximadamente de 1000 años. Y todos podemos tener cierta claridad respecto a esto, porque cuando la iglesia deja de ser luz del mundo y sal de la tierra,
la sociedad entra en tinieblas. Cuando la iglesia deja de cumplir su rol de ser un proclamador del evangelio, de anunciar y proclamar los principios y las verdades del evangelio, la sociedad empieza a corromperse, y esto es lo que sucedió durante ese tiempo. Y lo trágico es, según los historiadores, que eso duró aproximadamente 1000 años. Durante esos 1000 años, con raras excepciones, la predicación de la palabra sí se dejaba oír, pero no con el vigor, no con la fortaleza, la entrega, la devoción, como en los primeros 400 años de la iglesia primitiva. La voz del evangelio era opaca. La voz del evangelio estaba atenuada por la corrupción moral de ese momento. Había temor de anunciar con toda libertad y voz en cuello y decir: este es el evangelio de Dios, porque muy probablemente iban a ser encarcelados o muy probablemente iban a ser quemados por anunciar algo que ahora no armonizaba con la iglesia que había sido corrompida. Bajo la guía, sin lugar a dudas, del Dios soberano, quien tiene la historia en sus manos, quien guía providencialmente los hilos de la historia, Dios estaba preparando el escenario para llevar adelante una reforma, su reforma. La iglesia necesitaba, como dicen muchos historiadores, desesperadamente esta reforma. La oscuridad espiritual se personificaba en la iglesia católica romana, greco-romana. La Biblia era un libro cerrado, la ignorancia espiritual regía las mentes de la gente, el evangelio había sido pervertido, la tradición de la iglesia había sido pisoteada, la verdad divina había sido anulada, la santidad personal se había abandonado. Este era el deterioro espiritual en ese momento. Escucha esta fecha y que sea como un hito en tu corazón respecto a nuestra historia. El 31 de octubre de 1517, hace 500, casi ya 6 años, un joven monje alemán caminó desde su monasterio, cruzando la ciudad de Wittenberg hasta la iglesia del castillo de Wittenberg. La puerta de ese castillo, la puerta de esa iglesia, una catedral enorme, hacía las veces de tablón de anuncios públicos. Lo que hizo Martín Lutero es clavar en esa puerta sus 95 tesis, llamando a un debate público al que quiera debatir con él. Esto era algo normal. En esa época, cuando alguien tenía una idea que no armonizaba con la idea o las ideas del común, iban a esta puerta, clavaban sus pensamientos escritos y esperaba un debate. Y esto es lo que hizo Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. Él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Él no estaba buscando una reforma. Él lo que había hecho era observar que la iglesia se había apartado de las escrituras y que había abrazado una otra autoridad, había abrazado unos otros valores, había abrazado un sentido diametralmente opuesto a lo que las escrituras enseñaban. Es importante señalar dentro de la historia que Martín Lutero, como mencioné, fue levantado desde el mismo seno de la iglesia católica. Él entendió cuán distorsionada estaba la doctrina de la justificación por fe que enseña la Biblia, y esta doctrina cardinal, esta doctrina donde la iglesia se levanta o se cae, había sido corrompida y había sido llevada a un terreno que ahora no solo es fe, sino son obras más fe. Entonces
alcanzaba salvación. Pero el asunto era tan complejo que además para uno poder alcanzar esta salvación no solo eran obras, sino era comprar indulgencias y además tener fe ya no en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino su fe ahora era depositada en las indulgencias que garantizaban un camino llano para llegar a los cielos, como vamos a observar más adelante. Estas doctrinas no nuevas, la palabra es redescubiertas, porque hubo un volver a la palabra, que ese es el sentido de la reforma, como vamos a observar, es un volver a la palabra, mirar lo que Dios dice en su palabra, siendo esta autoridad, es lo que llevó a Lutero a empezar a enseñar que la justificación es por la sola fe, es por la sola gracia y es por solo Cristo. Hay un historiador, Steve Nichols. Él dice: los reformadores no se veían como inventores o creadores, más bien veían sus esfuerzos como un redescubrimiento. No hacían algo desde cero, sino revivían algo muerto. Miraban atrás a la Biblia y a la era apostólica, igualmente a los primeros padres de la iglesia como Agustín, para encontrar el molde con el cual formarían y reformarían la iglesia. Los reformadores tenían un dicho: Ecclesia reformata semper reformanda, lo que significa la iglesia reformada siempre reformándose. Esto no es otra cosa que anclar nuestras vidas y convicciones en la sola palabra. El hacer esto, sin lugar a dudas, trae consecuencias, porque tus valores y principios normalmente siempre están en oposición con la sociedad, con el medio, con el lugar donde tú te encuentres. Pero estos hombres que promovieron la sola escritura, que providencialmente la imprenta se descubrió un par de años antes de Lutero, fue posible difundir todos los escritos de esa época, fue posible traducir las escrituras de latín a un idioma del pueblo, porque la Biblia no era para el pueblo, la Biblia era para algunos, quienes además abusaban de ella, quienes además la pisoteaban. En este contexto, ¿qué significa la reforma? Permíteme darte un par de definiciones. Significa dar nueva forma. Es un intento por volver al origen de la fe, a su vivencia, a la esencia, a la sustancia de lo que la palabra dice. Es un intento de enderezar la senda desviada de la iglesia, haciéndola volver a la verdad. Es un despertar. Yo quisiera, si tú estás tomando notas, subraya, escribe y subraya esto. Es un despertar hacia la palabra de Dios. Esto es reforma, es un despertar hacia la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, la iglesia hoy necesita despertar a la palabra de Dios. La iglesia hoy ha cambiado la suficiencia de las escrituras por métodos humanos para acercar al hombre a Dios, y nada de esto sirve si la palabra no es autoridad. Entonces, reforma para nosotros es un despertar, un volver a la palabra de Dios. Déjame señalar un par de aspectos que creo son importantes respecto a la condición específicamente de la iglesia en la época de Martín Lutero, y luego quiero hacer un contraste con la situación de la iglesia hoy, y luego quiero tomar unos minutos para hablar de la sola escritura. ¿Está bien? Su silencio es: estoy de acuerdo. Ok, gracias. La condición de la iglesia en ese momento es que abandonó la verdad. Recuerda, 1000 años de oscuridad. No es que no se predicaba el evangelio, pero había temor.
No es que no se proclamaban las buenas nuevas, pero había temor. Hubo un abandono a la verdad. Su autoridad ya no era la sola palabra, también era el Papa y las tradiciones. Esta es la época de Lutero. Su condición moral y espiritual de la sociedad, dicen los historiadores, era alarmante. Violencia, deseo desmedido de poder, el reemplazo de las escrituras por tradiciones. Las clases sociales de mayor poder oprimían a los más débiles en nombre de Dios. Esta es la condición generalizada de la iglesia. Permíteme enfatizar ahora 3 acciones que en ese momento llevaba adelante la iglesia: venta y veneración de las reliquias. Al haber un desmedido deseo de poder y de dinero, mucha de la iglesia de ese momento, la iglesia romana, buscaba medios para conseguir recursos. Y uno de esos medios era la venta y veneración de estas reliquias. Escucha lo siguiente: se exhibía en Roma un cráneo que se decía ser el de Juan el Bautista. Se exhibían los huesos de los apóstoles en España. Y en mismo España, en el mismo lugar, habían 18 tumbas que decían ser 12 de los apóstoles y el resto de las tumbas de personas cercanas a ellos. Habían trozos de madera que decían pertenecer a la cruz de Cristo, fragmentos de espinas de la corona de Jesús, y la gente en ese momento pagaba por ver aquello y por venerar aquello, entendiendo por la enseñanza de la iglesia que esto traía méritos a la salvación. En ese contexto, muchos coinciden en que aún el poder mirar, observar, pagar para ver y venerar estaba excluyendo a una otra clase social, por lo que una vez más, siendo esto una gran mentira, pero solo analizando en un terreno histórico, terminaba siendo una forma de oprimir a los más débiles en el nombre de Dios, porque solo algunos tenían el privilegio de poder pagar y venerar esto. Había otro escenario de enseñanza que se llamaban los temblores del purgatorio. En Roma había 30 monedas de plata que aseguraban eran las que Judas recibió por traicionar a Jesús. Si los feligreses lograban besar y pagaban por su indulgencia, esto les reducía 50 años de penitencia en el purgatorio. Y este dogma, dice la historia, además era usado como un instrumento de terror. Entonces tú estabas condenado y el lugar antes de llegar al cielo era el purgatorio. Y debían suceder 2 cosas. Una, que si tú sabías que ibas a morir, tú ya pagabas por anticipado para ahorrarte 50 años en ese lugar. Pero si tú te morías sin pagar, tus familiares podían quedarse y ellos podían pagar para que tu deuda se reduzca a 50 años y en años tu sentencia se iba reduciendo al punto que se podía parar uno de estos hombres y decir: sí, ya cumplió, muy bien, ahora vivan en paz porque ahora está en el cielo. Estos eran los temblores del purgatorio. Todo lo que estoy citando es historia. Tal vez para muchos de ustedes puede ser incómodo, pero no hay más que investigar. Lee lo que nuestra historia dice, lee lo que la historia enseña al respecto. La tercera enseñanza, esta fue la queja principal alrededor de las 95 tesis de Lutero, y era la venta de indulgencias. Y lo interesante históricamente alrededor de esto, lo dramático, no interesante, lo dramático de esto es que con estas indulgencias se pagó gran parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Qué es lo que sucedía? Un hombre se paraba delante del pueblo. Tú has debido ver esto en algunas fotografías. Y extendían como un banner, esos banners que tenemos en la puerta que te dice bienvenido, solo que ese no decía bienvenido. Este tenía la foto de alguien y había una pintura de fuego, y sobre ese fuego había alguien que estaba como sufriendo. Este hombre decía, poniendo un tazón grande,
Él decía, tú depositas tu moneda en esta vasija que era grande, tú la depositas, y cuando esa moneda toque el fondo, el alma que se encuentra como en este banner, como en esta pintura, en ese mismo momento saltará del infierno a los cielos. ¿Tú qué crees que la gente hacía ese momento? La cosa hoy se ha modernizado un poco, pero la esencia y la sustancia no ha cambiado. ¿Qué sucede hoy? Permítame hacer el paralelismo. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy en nuestra sociedad y luego qué sucede en la iglesia? La sociedad no cree en la existencia de la verdad absoluta. Para la sociedad hoy no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Esa es tu verdad, no es la mía. Y la razón de aquello es porque hay una sola verdad que es absoluta y es la palabra de Dios. El lugar donde el hombre debe encontrarse es la verdad absoluta de Dios. Pero una sociedad sin Cristo es una sociedad que abraza su verdad, su interpretación de la realidad, a lo cual llama verdad. Prefiere las indefiniciones y promueve la tolerancia, erosionando una vez más la verdad. Es tu vida. Si esa es tu realidad, si esa es tu verdad, está bien. Debo yo ser tolerante contigo. Y uno puede preguntarse si la tolerancia está equivocada, aunque no es el tema de esta mañana, pero si tú tienes esa pregunta, al final del servicio podemos conversar. La sociedad hoy celebra el pluralismo y la unidad por encima de la verdad. Hoy la sociedad celebra el pluralismo y la unidad por encima de la verdad. Hoy la sociedad tiene un menosprecio por todo lo que implica autoridad. Hoy la sociedad tiene un menosprecio por todo lo que implica autoridad. Esta es la sociedad, esa es nuestra sociedad. Yo sé que si pudiésemos todos opinar, esta lista crecería enormemente, pero quedémonos con los 4 puntos. Veamos la iglesia hoy. No pierdas de vista cómo estaba la iglesia con Martín Lutero. Pureza doctrinal sin pureza de vida. Es la iglesia hoy. Se puede enseñar una excelente teología, una excelente doctrina, pero el que enseña carece de pureza en su vida. Y eso es inconsistente con las escrituras. Por otro lado, ni pureza doctrinal ni pureza de vida. Ni pureza doctrinal desde los púlpitos, ni pureza de vida. Voy a citar a varios autores alrededor de lo que voy a comentar. Selección tipo buffet de las enseñanzas de la palabra, no buscando la verdad, buscando que aprueben mis acciones. Yo quiero ir a un lugar donde no me hablen de santidad, donde no me hablen de pecado. Quiero ir a un lugar donde nadie me incomode. Quiero que mi conciencia esté tranquila. Oye, ¿por qué ya me congregué? ¿Por qué ya me congregué? La gente busca lugares para asistir, pero donde se exalten las emociones por encima de las escrituras. La iglesia hoy vive la disminución del estándar de la palabra. La pregunta hoy ya no es si mis acciones glorifican a Dios. No, la gente ya no pregunta esto. La iglesia ya no se pregunta aquello. Frente a una acción, yo no me detengo y pienso y digo, Dios, esto te va a honrar. Esto es grato delante de ti. Al ver el resto de mis acciones, tú vas a ser glorificado. No, la pregunta ya no es esa. La pregunta es si esto que voy a hacer es bueno o malo para mis sentidos, mis emociones o mis pretensiones. Digo ser cristiano, pero no abrazo la sola palabra.
Hay desconfianza en los líderes por un testimonio que contradice lo que enseñan. Puedo hablar de familia, pero llego a mi casa y golpeo a mi esposa. Puedo hablar de amar y respetar, pero no respeto ni honro a mi esposa. La iglesia ha perdido su interés por la santidad de Dios. Por ello, escucha bien, voy a volver a leer esto. La iglesia ha perdido su interés por la santidad de Dios. Por ello, la alta promiscuidad, divorcios, hijos rebeldes, trabajadores que no glorifican a Dios en sus trabajos, etcétera, etcétera. Porque volver a las Escrituras es volver a mirar al Dios Santo. Y la demanda de la Escritura es: sean ustedes ¿qué? Santos. ¿Cuál es la razón? Tu Padre es santo. La iglesia hoy no disciplina a sus miembros. La palabra lo enseña, pero la iglesia no lo hace. ¿Cuál es la razón? Se pueden ir. Si tú disciplinas a alguien, se te van. Es más, si disciplinas a alguien que ofrenda bien, diezma bien, se te va. Oye, no arriesgues tus ingresos como iglesia. Y no nos damos cuenta que la disciplina en la iglesia es guardar el nombre y la santidad de Dios. El mundo no cree en la iglesia por el testimonio de los que se llaman cristianos. La iglesia ha perdido su impacto en muchos lugares por la ausencia de los cristianos que, debiendo ser sal y luz, son piedras de tropiezo. Hoy prolifera el evangelio del placer. Prosperidad, proclámalo, recíbelo, decrétalo. Porque es más, cuando te dicen: hey, tú tienes un problema, da tu mejor sacrificio en ofrenda, $100. Y en los próximos 30 días Dios va a sanar a esa persona. Es más fácil enseñar eso, lejos de la palabra, que enseñar arrepiéntete y cree. Pero a mucha gente hoy le gusta esto. Le gusta el sentido de prosperidad. Le gusta el sentido de proclamar, de recibirlo, de apropiarse. Visualízalo, písalo. O como alguien decía: si quieres casarte, consigue el pantalón de esa persona, el tamaño que tú quieras, la camisa que tú quieras, el tamaño que tú quieras, y ponlo sobre tu cama y dile: Señor, llénalo. Es más fácil eso que esperar en el Señor. Es más fácil eso que guardarse en santidad. Hay una ausencia hoy del conocimiento de la palabra del Señor. A muchos creyentes no les gusta leer la palabra. Les aburre leer la palabra. La experiencia está por encima de la palabra. ¿Cómo calificas que una reunión ha estado buena? Buena entre comillas. Déjame decirte algunas cosas que algunos comentan. La reunión es buena cuando el pastor predica entre 40 y 45. Eso estaba bueno. Pero cuando el pastor predica 1 hora, no, que me dormí, que por qué tan largo, y por qué así, tanto calor. La reunión está buena cuando es sentido al Espíritu. Es sentido yo estaba en una nube, hermano. Ahí yo me encontraba. Eso estaba bueno. La reunión está buena cuando los músicos te animan, ¿no? Tienen que estimularte y tienen que animarte. Y hermano, échele ganas. Y ahí sí está bueno. Pero si ellos no dicen nada, la alabanza es aburrida. ¿Notas la ausencia de una teología apropiada en estos temas, en estos asuntos?
cuando en realidad todos llegamos juntos. Ellos solo nos acompañan, pero llegamos juntos a levantar el nombre de Dios. Llegamos juntos a celebrar su nombre. Pero la experiencia por encima de la palabra. Alguien decía: ¿por qué leen tanto la Biblia en la iglesia? Oran y leen la Biblia, cantamos y leen la Biblia, y luego la prédica y se sigue leyendo la Biblia. Porque eso nos ha llamado Dios. Porque eso nos ha llamado Dios a que su palabra en medio de la congregación sea anunciada. Si a ti te aburre escuchar la palabra de Dios leída y explicada, tú tienes un problema, no con nosotros, con el Señor y con tu corazón delante de Él, porque estás abrazando algo que probablemente no es Cristo. Emocionalismo y entretenimiento ha sido reemplazado por la predicación bíblica. Yo recuerdo algunos amigos que viven en el exterior, algún momento hace años conversando, el tema era que los invitaban a predicar y preguntaban: ¿y cuánto tiempo tengo para predicar? 10 minutos, 15 con oración y todo. ¿Pero por qué? Porque la gente se aburre, la gente se cansa, la gente tiene cosas que hacer. Énfasis en Satanás por encima de Cristo. ¿Notas estas olas que llegaron hace muchos años a nuestra nación, donde todo era Satanás? Entonces el chavito se portaba mal y era espíritu de mal comportamiento. El chavo no hacía tareas, espíritu de flojo. Al chavo no le entraba algo, espíritu de burro. No sé, todo era espiritual. En todo estaba Satanás. Y tú veías no cosas bíblicas, veías se me fue el término, misticismo. Veías misticismo dentro de la iglesia. Entonces, si tu esposo no era creyente, es porque Satanás lo tenía amarrado, y la solución era 7 vueltas alrededor de su cama, orando por su conversión, y al final grita y el espíritu va a huir. Y tú tenías mujeres con maridos aterrados. ¿Quién se despierta de buen humor cuando a las 3 de la mañana sientes a alguien caminar y luego gritar? Y supersticiones evangélicas. Esta es nuestra realidad hoy. Yo estoy seguro que si ponemos a platicar, vamos a engrosar esta lista. ¿Notas que no hay mucha diferencia respecto a lo que vivió Lutero? Probablemente a muchos hoy no los lleven a una hoguera. Probablemente a ciertos profetas que se levantan en nombre de Dios hoy no los van a apedrear. Pero en la época de Lutero no solo los quemaban, los apedreaban, los encarcelaban y los torturaban. Entonces hoy la pregunta es si hoy es importante la reforma. La respuesta es sí. Necesitamos cada vez más volver a las Escrituras. Necesitamos que nuestra mente y corazón se centren en la sola palabra. Alrededor de la reforma protestante se escribieron 5 postulados a los cuales nos suscribimos con todo el corazón. El primer postulado es sola escritura, o solo la palabra de Dios. Y esto marca que el estándar de la palabra de Dios, escucha bien, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Esto es sola escritura. Nuestro estándar como iglesia, nuestra medida como iglesia es la sola palabra, nada más. La autoridad es la sola escritura, y nada que vaya en contra de esto debe ser abrazado. Y tú y yo somos guardianes de esto. Porque si tú observas que algo sucede en esta iglesia que no armoniza con las Escrituras, tú debes acercarte y debes exhortarnos.
porque es nuestro deber cuidar la sola palabra de Dios. No somos infalibles, pero en comunidad podemos hacer que esta palabra sea luz en medio nuestro. El segundo principio que se abrazó durante la reforma es solus Christus, o solo Cristo. Escucha bien, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solo Cristo salva, solo Cristo. De hecho, Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Jesús no habló de un camino, de una vida o de una verdad, como lo hacen cientos y miles de hombres alrededor del mundo que andan promocionando religiones en busca de una verdad. Cristo es la verdad, solo Cristo, solo en Él se encuentra salvación. Y esto debe anclarse en nuestros corazones. Y solo es por gracia, sola gratia, solo por gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basado única y exclusivamente en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección, solo por gracia. Tú y yo no podemos hacer nada. Y esto es una franca oposición a todo dogma que se levante y nos diga que además de la gracia se requiere obras, porque esto no abraza las escrituras. ¿Notas por qué Martín Lutero y otros reformadores alrededor de él armaron, construyeron, redescubrieron más bien este postulado? Porque antes era indulgencias, paga para que no vayas al purgatorio; obras, debes ganarte tu derecho al cielo y entonces tienes eternidad. Cristo es suficiente. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Y es por gracia, porque tú y yo no lo merecíamos. Y no podemos hacer nada, absolutamente nada, para alcanzar salvación, sino solo acogernos a su gracia. Sola fe o sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Por lo tanto, se excluye otra vez toda obra. Y de hecho Pablo dice, el apóstol Pablo, si es por fe, no es por obras. Y si tú tratas de hacerlo por obras, entonces ya no es por fe. Y el requisito para entonces creer en el Señor es fe. La sola fe. Y esto es lo que cambió el mundo de Lutero. Porque tú debes recordar, y te animo a leer un poco de historia y estudiar a Martín Lutero. Él entra a un monasterio porque él vivió aterrado a raíz de una noche se encontraba viajando en su carroza y cayó ¿qué caen? Eso cayó en media lluvia y cayó. Y él se asustó y él dijo: no, yo voy a dedicar mi vida al servicio de la iglesia. Y él entra a un monasterio y ese es el recorrido de Lutero. Pero Lutero vivió tan atormentado con su vida, vivió tan atormentado respecto a su conciencia, que cuando él se iba a confesar pasaba largas horas confesándose y confesándose. Y él salía como que más tranquilo y estaba dirigiéndose a su habitación y recordaba algo que no le había dicho al sacerdote. Entonces lo que hacía era volver corriendo y decía: discúlpeme, tengo un par de cosas más. La mayor parte del tiempo él pasaba en ese lugar, o él se encerraba en una habitación en la torre misma y agarraba un Kimsacharani y él se empezaba a dar para calmar su carne por los deseos que él tenía. Y se daba o salía al patio y pasaba largas horas bajo la inclemencia del tiempo buscando consolar su conciencia. Pero él se encuentra con Romanos. Mientras él estudiaba, se encuentra con Romanos, y Romanos le habla y le dice que es por la sola fe. Eso cambió todo. Eso cambió todo. Ese día Martín Lutero, en el seno de la Iglesia Católica, él nace de nuevo, entendiendo que es la sola fe lo que salva. No es todo lo que había visto, no era todo lo que había escuchado,
no era todo lo que se promocionaba en ese momento, no eran indulgencias, no eran obras, era la sola fe en Cristo. Esta es nuestra herencia, la sola fe, la herencia de las Escrituras, solo la palabra, nada más que la palabra, nada más que la gracia, nadie más sino solo Cristo y solo por fe. Y esta ecuación de 5 extraordinarios postulados termina con soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Nota que al final de la ecuación, tu salvación y la mía, ni siquiera se trata de nosotros. Ni siquiera se trata de nosotros. Tu salvación, mi salvación, se trata de que Dios sea glorificado. La salvación es poner de manifiesto las excelencias o virtudes del carácter de Dios. Esto es lo que hacemos. ¿Dónde está anclado tu corazón? ¿Dónde está anclada tu vida? Aún siendo cristiano, evangélico, protestante, ponle el título que tú quieras. Porque de hecho el protestantismo nace con la Reforma. Porque fue una protesta que se levantó en ese momento, por lo que hemos platicado hace unos minutos. Pero ¿dónde se ancla? ¿Tu fe es una fe sola? ¿Tus convicciones en Cristo son solo en Cristo? ¿O vives desesperado y angustiado tratando de aplacar tu conciencia, buscando hallar paz en tu corazón, y todavía sigues entendiendo que tienes que hacer muchas cosas para agradar a Dios? Y la respuesta para ti es solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. No hay otro lugar, es solo su palabra. Dame 5 minutos. Quiero darte la introducción a sola la Escritura. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este es la expresión del poder de la palabra de Dios. La palabra es útil, como decía Lutero, para todo asunto de fe y práctica. Y eso significa para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea equipado. Entonces, sola Escritura significa que la Biblia es, escucha bien, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible, inerrante y máxima autoridad en toda materia de fe y práctica. Para el creyente no hay otro lugar que la sola palabra. Quiero saber cómo conducirme en ciertos asuntos, solo la palabra. ¿Qué decisiones debo tomar? Solo la palabra. ¿Cómo debo orar? Solo la palabra. ¿Cómo me acerco a Dios? Solo la palabra. Mi vida debe girar alrededor de la sola palabra de Dios. Ni siquiera sobre los autores que te gusta, ni siquiera sobre ellos, ni siquiera sobre enseñanzas de hombres que probablemente se esfuerzan mucho en presentarte el evangelio. Es sola la palabra. Debemos de ser como los de Berea. Lo que se habló está en las Escrituras. El libro que estoy leyendo está en las Escrituras. A veces ponemos autores cristianos serios por encima de la palabra. Ya el lenguaje no es, en 1 Timoteo 3 dice esto, el lenguaje es fulano de tal dice esto. ¿O no? Sí. Debemos volver a las Escrituras en ese sentido. Nuestro lenguaje debe cambiar. El principio de la sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que hemos abrazado. Esta es la palabra que proclamamos. Sola Escritura. Yo dije al inicio que el hecho que tú y yo tengamos
la Biblia en nuestras manos es un enorme privilegio. Tú puedes hoy salir a una librería y decir, a ver, tiene la versión y tiene en color y tiene con dibujitos y viene además, hoy tenemos ese privilegio. Esto costó sangre. Esto costó sangre, esto costó persecución, esto costó muerte. Muchos fueron quemados por las escrituras. ¿Cuál es el costo que tú pagas? ¿Cuál es el costo que pagamos? Solo la palabra. Por favor, ponte de pie. Agarra tu Biblia, tómala en tus manos. Yo espero que pueda cambiar un poco nuestra declaración en nuestros corazones y que no sea solo un asunto de repetir algo, sino que haya la convicción, y en lo poco que hemos podido ver historia y ver cómo estaba la iglesia ayer y hoy, se ancle mucho más la suficiencia y el estándar de la palabra. Tienes tu Biblia en tu mano, no tu celular, no tu tableta, tu Biblia. Repitamos juntos, ayúdanos de, ok, gracias. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios. Lo puedes hacer mucho más fuerte y con mayor convicción. Inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.